Hubo un día que tú nos estuviste hablando de que eh, los cuerpos o las formas, en el fondo somos un gigantesco campo de energía o un gran campo de energía. Eh, y que lo que ocurre es que recibimos, ese campo de energía recibe muchos ataques o muchos impactos que lo debilitan y eso es lo que nos hace, bueno, pues lo que conlleva cuando uno debilita su campo de energía, que a lo mejor es pues eso, agotamiento, confusión mental, no lo sé. Quería conocer un poquito más en qué consiste ese campo de energía y sobre todo cómo protegerlo, cómo operar con él. Bien, sí, interesante. Quizás sería adecuado señalar algo que alguna vez mencioné. Lo primero, lo más evidente para responder la pregunta es la atención, la disposición a cuidar la atención, no la atención acerca de lo que ocurre. Puede que también esté incluido, pero especialmente la atención sobre mis emociones y pensamientos, ¿sí? Porque lo que más es evidente cuando alguien llega al camino espiritual, normalmente está totalmente erosionado, su energía está totalmente eh, dispersa en el mundo, ¿sí? Y no lo digo en sentido peyorativo, está totalmente volcada hacia el mundo. Y el camino espiritual implica hacer una inversión de esa energía para crear un campo de energía unificado, donde la atención se empodera, ¿sí? En cierto modo, cada buscador espiritual, entre comillas, está creando su propio campo de energía unificado, en donde la atención no es una llama débil, escuálida, sino una llama fuerte que no deja pasar nada por alto y se pesca cualquier emoción que llega, cualquier pensamiento, no en el ánimo de sojuzgarse o sojuzgarla, sino de verla, solo verla. Eso es una parte difícil, porque el buscador espiritual se exige demasiado. Entonces va a tratar de juzgarse porque él, como es un iluminado, no debería pensar en esto o no debería sentir esto. No, no, que además ni las emociones ni los pensamientos le pertenecen. Entonces, si se crea un poderoso campo de energía, es lo que estamos haciendo en un satsang, se crea una atención que es como una llama que ilumina lo que llega, cualquier cosa. Entonces, más difícilmente la atención se va a disolver, nunca se disuelve. Y si llegó a un camino espiritual, es porque la llama está encendida. No llega totalmente en total oscuridad, no llega, nunca llega. Es porque algo, hubo un llamado en él que hizo que llegara a encontrar una respuesta. No importa si no la entiende o si no es claro. Entonces, esa es una parte muy importante del camino espiritual para todo buscador, ¿sí? Porque se habla de la atención, pero entonces hay que cultivar la atención.
Y la atención se cultiva en la medida en que el campo de energía unificado es poderoso. El fuego hace el trabajo, pero no lo hace si no hay la oportunidad de, de que ese campo esté listo, esté en constante proceso o desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la presencia. La presencia en el satsang y en cualquier oportunidad, porque no solamente el satsang es un sitio, en cualquier oportunidad de estar presente. A veces, en medio del trabajo, alguien puede interrumpir su rutina y me voy a dar un momento de presencia, entre comillas, porque no hay nadie que se dé un momento de presencia. Si eres la presencia, ¿sí? Pero en el campo de lo relativo eso es posible y es necesario. ¿Por qué no? Cambiar la Porque película, cambiar la película no hace mal en el sueño. Entonces me doy un momento de presencia, conecto con mi ser, entre comillas, y, y ese momento de presencia hace que no haya no se dilate el fuego. Aparentemente la llama se va disolviendo en la identificación con esto, con esto, con esto. ¿Ibas a decir algo? sí, pues ese momento que tú dices de estar en la presencia, de ser, se refiere más a ser consciente, o sea, parar la mente de lo que está haciendo, de lo que está jugando, de lo que está atendiendo por el mundo, que la distrae para Puede ser útil, por ejemplo, si ha observar, o sea, estado para tres dirigir la horas frente atención a a un nosotros, ¿no? computador y está totalmente embotado, puede ser útil interrumpir la actividad 10 minutos, 15 minutos, escuchar una meditación, salir a caminar. Mira, no sé, caminar es una cosa tan simple y por lo menos a esta mente y cuerpo, en muchas ocasiones me disparaba directamente a la luz, porque creaba una distancia entre la identificación y mi ser real, que no podía ver porque estaba identificado. Entonces salía a caminar y involuntariamente, no es que yo hiciera algo, pero intuitivamente yo sabía que necesitaba caminar, entonces lo hacía. E involuntariamente, mientras caminaba, todo iba apareciendo y se iba ordenando, iba colocándose todo en su lugar y se me mostraba con claridad algo que no había podido ver. Sí. Lo más común en el camino espiritual, sobre todo al comienzo, es que tengas una experiencia quizás muy fuerte de luz, de presencia, y luego pases a algo que es totalmente lo contrario, o sea, la atención se disuelva o se disperse en miles de cosas o en una sola, de manera compulsiva. Eso es lo más común al comienzo. Entonces el buscador espiritual entra en colapso. ¿Cómo así si he tenido una experiencia de presencia y ahora estoy peor o estoy igual que antes? ¿Sí? Él tiene que ver que se está haciendo en su mente, hay un pensamiento de reproche, de exigencia, una emoción de disgusto. Puede verla. Si todavía tiene la atención encendida, así sea débil, puede verla. Eso lo demora más, pero si tiene que desarrollarse así, así tiene que ser. Lo demora más porque no tiene que ver contigo, sino con estar dispuesto. Siempre volvemos a lo mismo, ¿sí? Pero indudablemente
Lo que sucede por eso también hay experiencias de retiro que son importantes porque en esas experiencias el campo de energía unificado crece, se afianza, echa raíz, tiene su propio desarrollo, pero necesita su tiempo y su espacio particular hasta establecer un nuevo continuo espacio temporal. Un nuevo continuo espacio temporal es un continuo de, de energía unificada, en donde ya no hay esos altibajos, sino un continuo de energía unificada. Son muy, muy necesarios, porque ahí el fuego empieza a hacer su trabajo por sí mismo. Pero todo se da cuando tiene que darse, cuando en esto no hay pérdida, no, el universo no, todo se da en el momento en que, digamos, si no se da en este momento, es porque así tiene que ser, para cualquier forma, mente, cuerpo. Entre tanto, las reuniones de Sansan son la matriz, digamos, de ese embarazo, de esa iluminación. Es donde la llama se fortalece. Hasta que llega un momento en que no voy a decir que no hay estas curvas tan exageradas, ¿sí? Sino que se pasa de una frecuencia de energía baja a una frecuencia sutil. La ondulación persiste, pero es una ondulación en una escala mucho más sutil, en una frecuencia mucho más alta, ¿sí? Es como una frecuencia de radio. Una cosa es estar en AM y otra en FM, ¿sí? Si mi frecuencia de energía es muy sutil, ¿sí? Y algunos de ustedes tienen una frecuencia de energía ya, de hecho, muy sutil, ¿sí? Quizás están aquí porque necesitan establecer un nuevo continuo espacio-temporal, ¿sí? Pero ya de hecho han tenido un camino, un desarrollo del fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a decir? Ya no te sintonizas con una frecuencia baja, donde las ondulaciones son terribles, sino te sintonizas con mucha facilidad con una alta frecuencia y sientes el silencio. Cuando eso ocurre es porque ya hay un desarrollo del fuego en ti. Sientes el silencio anterior, así le llama esta mente cuerpo, pero realmente se puede llamar de muchas formas. El espacio anterior. Entonces, eso siempre busca el desarrollo natural y espontáneo, porque es tu ser que quiere expresarse incluso en el mundo de la forma, ¿sí? Que es la última parte de la misión, del despertar, porque eso no es para ti, nada es para ti, es para darlo. Se puede dar, no sé de qué manera, no sé de qué maneras, de muchas maneras. No tiene nada que ver con la forma de ser maestro, pero también no se sabe, ¿sí? Entonces, realmente implica una entrega
a ese campo de energía unificado que tú ya eres, pero que no lo has podido, digamos, abonar suficientemente, permitir que florezca, reconocerlo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, a mí realmente no me preocupa que seamos pocos. Me interesa que realmente seamos los que tenemos que estar. Porque mucha gente puede llegar, pero su búsqueda está todavía en el plano conceptual. Incluso tiene los conceptos adecuados, pero todavía no ha sido tocada. O lo ha sido, pero todavía en el plano conceptual. ¿Sí? Entonces, ese es un momento en el que se puede avanzar de cierta manera, solo, de cierta manera. No sé, pero la conciencia lo muestra. No sé cómo, pero siempre la conciencia lo va mostrando. Por eso tan importante es, entre comillas, la perseverancia, porque no puede ser una perseverancia impuesta. Tiene que nacer, tiene que nacer espontáneamente en esa mente-cuerpo, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo decir, no sé, sí. Sí, Paqui, Ese campo de energía unificado al que te estás refiriendo, que dices que es lo que somos y que se tiene que expresar, es lo que se siente cuando hacemos la meditación, que se empieza a notar vibración, corriente, bueno, por la columna, a veces más, a veces menos, pero es entregarse a esa energía, a esa cosa abstracta, como lo que somos, ¿no? Es así la idea. Es la que yo tengo, pero no sé si creo que tú has querido decir eso. sí, la meditación en el fondo fue algo que nació involuntariamente, pero no sé de qué manera se ha ido desarrollando y bueno, permite eso que dices, que de una vez te conectes con una alta frecuencia, porque la tendencia va a ser bajarla. Y es algo que hay que aceptar y no es ningún problema. Pero cuando se establece una alta frecuencia, también quienes son más sensibles pueden conectarse de una vez con el silencio, con las palabras, con el campo de energía. A veces ni siquiera importa lo que se diga o si la persona que habla se equivoca. Yo lo hago. Eh, lo fundamental no es ni lo que se dice, ni lo que se conoce, ni de lo que se habla, sino establecer un campo de energía unificado con una alta frecuencia. Es lo mismo. Son dos maneras de Es decir lo un mismo. alineador invisible impress y te preguntará. ¿Sí? Porque, Ya, 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 ya. porque vas a tener, o van las mentes, cuerpos que lleguen, van a tener mucha oportunidad para bajar la alta frecuencia cuando vayan al mundo. ¿Sí? Y se trata de ser parte de la solución, no parte del problema. Para el desarrollo de esa persona. Entonces,
Creo que tienes el micrófono abierto, Paco. Lo voy a silenciar. La primera fase es la gratitud. O no, Entender no. esta vida con agradecimiento y no con enfrentamiento. Entender que Bueno, no sé quién tiene el micrófono abierto. ¿Será Gustavo? ¿O está cerrado? Bueno, Pero yo no entonces, tengo ruidos, no tengo ruidos en casa, ¿eh? Yo estoy en silencio totalmente. es extraño, Esos sí. ruidos no eran míos. Por ejemplo, hay que ir al mundo, hay que ir al ruido, pero desde la alta frecuencia. ¿Y qué sucede? Que hay una realineación de la energía, ¿sí? Porque en sentido estricto, el mundo no es ningún obstáculo, pero el buscador lo experimenta así. Entonces, porque no tiene un campo de energía unificado lo suficientemente poderoso, ¿sí? Entonces, claro, va al mundo y esa otra frecuencia lo arrastra, que era además su continuo pasado, ¿sí? Y se ve aspirado por esa alta frecuencia, después entra en crisis, pero como si yo tuve una experiencia espiritual, ¿no? Así es, nada de reproche, nada de darse duro. Entonces, cuando surge esa distorsión, si el buscador tiene un campo de energía fuerte, va a ser la luz en el mundo. Y le van a ocurrir cosas maravillosas. Gente que se te acerca, te dice cosas, que te atienden de una manera tan bondadosa y tú no sabes por qué. No tienes ni idea, ¿sí? De alguna manera la gente te ve como si viera, la gente ve en ti lo que ellos sienten, sienten su llama y no se dirigen a ti con una bondad muy natural, muy natural. Y todo contacto es un contacto de sanación. Pero no yo el gran sanador del mundo y la luz del mundo, no, no. Es totalmente involuntario. No pasa por la mente controladora, no. Es el campo de energía unificado siendo, extendiéndose como una luz en el mundo. Y esto tiene que ver, esto es importante lo que tú dices y lo que también Gustavo comentaba, porque no estamos aquí huyendo del mundo. No tiene ningún sentido eso. Cuando en una ocasión, no sé si algunos de ustedes conocen a Papayi, en alguna ocasión la familia de él tenía problemas graves porque había un conflicto y violencia en una zona de la India. No recuerdo muy bien los detalles, pero el maestro de Papayi le dijo, no, tú tienes que irte a donde están ellos, tienes que atenderlos, tienes que ayudarlos, deja el ashram y vete. No estamos huyendo del mundo. Y él aceptó, él amaba mucho a su maestro y sobre todo sintió que realmente era lo que después volvió transformado, porque también la transformación completa es ir al mundo, ¿sí? Transformado en luz. Hola, Gloria.
Bueno, es importante eso, no estamos huyendo del mundo. Puede suceder. Te voy a silenciar un momento, Gloria, si quieres hablar me avisas. Ay, perdón, estoy con el audio. Bueno, buenas. Ya te silencié. Puede suceder que necesites irte del mundo un tiempo, ¿sí? Mm, No lo sé porque en cada forma es diferente y eso es una cuestión intuitiva. O puede ser que a mí lo que me pasó fue que todo se acabó, todo se derrumbó y espontáneamente todo me fue llevando a irme a una parte rural y eso comenzó un proceso de transformación muy intenso después de haber estado también en otra, haciendo parte de una tradición también de transformación, pero en cada forma es distinto. Pero en cierto modo es claro que no es una huida del mundo. Al mismo Buda le tocó salir a enseñar porque no es una visión ascética, ¿no? Huir Sí, del mundo, de hecho, sería como mantener la lucha, ¿no? Con algo. Si estás huyendo en el fondo, es que estás la en lucha con transformación está algo. viva, la transformación está viva por más iluminado que estés. Lo que sucede es que es muy diferente en una alta frecuencia a en una frecuencia, ¿sí? Entonces lo que sucede cuando tú vas al mundo es que tú mismo vas a ser transformado, e incluso ahí, porque todo eso se va a dar vuelta, todo eso se va a dar vuelta y porque no lo controlas, no lo controlas. Entonces tendrás, si hay un ápice de que quieres agarrarlo, tendrás que soltarlo, ¿Cómo? o si no va a doler, ¿sí? Y el dolor va a ser mucho más intenso que si estuvieras dormido. Entonces va a ser una oportunidad para que el fuego mismo se acreciente y para que el campo de energía se asiente, ¿sí? Los budistas llaman a esto que realmente estamos aprendiendo a morir, porque si no te has transformado, la muerte será terrible, pero si te has transformado, quiere decir que todo se consumió, todo se ha consumado, quiere decir que se ha terminado el círculo, que se cerró completamente el círculo y tienes total paz para irte. Si el círculo no se consuma, por eso en el espacio-tiempo los seres tienen que aparentemente hacer cosas, ¿sí? Y por eso en el espacio-tiempo esas cosas ayudan a consumar el desarrollo de lo que van a manifestar y que depende del fuego mismo, ¿sí? Cuando eso se cristaliza, se transparenta, ya no obedece a motivos del ego, a motivos personales egoístas, sino que es una experiencia en la que yo me doy o en la que se da. El ser real se da y y se ofrece.
Se ha consumado totalmente la experiencia del sueño de haber sido una forma humana plenamente y estás listo. ¿Mm? Pero eso el fuego es el que lo establece, el fuego, la conciencia, el fuego del espíritu lo establece. Esta mente-cuerpo solamente está dispuesta. No puedo establecer nada. ¿Sí? Existe también el peligro de establecer esto como algo que pertenece a una mente-cuerpo. ¿Sí? Ese es también un peligro, donde también va a haber sufrimiento. Si lo hay, va a ser un sufrimiento que está golpeando la puerta y está diciendo, despierta, suelta, mejor suéltalo porque el dolor va a ser insoportable. El deseo de control, en fin. Todo es una oportunidad para verlo. Al verlo, el fuego mismo se hace cargo. Porque en el fondo todo es una expresión de amor, incluso hasta el mismo control. Es una expresión de amor. Es decir, es expresar amor totalmente. Es asombroso cómo se estrellan los seres humanos amándose intensamente, te hacen tanto daño. No, no sé si alguna vez lo habían pensado. Es con el amor que los seres humanos se hacen tanto daño. Por eso hay tanta inocencia. ¿Sí? Pero cuando estás en la película y eres el actor y te identificas con él, no puedes ver la inocencia y tampoco puedes ver el amor. Entonces es un poco lo que pasa de que se dispersa la energía en la película misma, no puedes verla como película, te parece real. ¿Sí? Vamos a ver qué le pasaría a Gloria. Bueno, se te dispersa toda la energía en lo real y claro, tu campo de energía queda débil, erosionado. ¿Sí? Pero cuando lo detectamos es verlo. Es verlo, Verlo para volver a que la atención, como dices, provoque que el fuego eh, sea el que haga. Ese sería el... Jo, no quiero ir a la parte mental, pero esto es mental, claro. Sería como el proceso, ¿no? O sea, te viene ese momento, tú lo observas sin juicio y mira, se acaba disipando, porque eso sí lo he vivido, ¿no? El que al ponerle atención sin juicio, que es lo difícil, el no ponerle juicio. hay algo importante en lo que dices, creo que para todos, todos los... Tú observas lo que llega, ¿sí? Muchos buscadores espirituales cuando llegan a la Advaita empiezan a practicar espontáneamente empiezan a ver lo que llega. Llega un conflicto, lo ven, el conflicto se apaga, una emoción molesta, un pensamiento desagradable. O hacen la indagación, ¿quién está pensando esto? Yo, pero si yo no soy mi historia, no soy esto, no soy esto, ¿dónde está el yo? La mente se detiene. Esto sucede espontáneamente y experimentan paz. Subrayo espontáneamente. La tendencia después del buscador espiritual es, él siente que encontró algo precioso. Tiene razón, ¿sí? Pero la tendencia de él es agarrarlo,
convertirlo en un método. En ese momento nace el falso observador, que es la mente controladora. ¿Sí? Entonces ya lo agarré, ahora tengo el método. ¿Sí? Y llega un pensamiento, lo observa, pero el que está observando es la mente, entonces no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Y todo el fuego que había al comienzo con las indagaciones primeras, cuando observaba e indagaba, se pierde. Aparentemente, nada se pierde realmente. ¿Sí? Hasta eso hace parte del desarrollo. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Cayéndose. Es el desarrollo de la vida. Un niño no, cuando se cae, no dice, pues no vuelvo a caminar en mi vida, ¿no? No tiene la mente que le diga cosas tan locas como esas. ¿Sí? Entonces se para, él sigue el impulso de la vida, se para y lo intenta. Entonces, sí, tiene razón. Es la mente queriendo agarrarlo. ¿Sí? En esto las mujeres nos llevan la delantera, son más intuitivas. Pero no importa, no importa. Si tu configuración se ha dado de esa manera, es porque tiene su propio desarrollo con ciertas peculiaridades. ¿Sí? ¿Aquí querías decir algo? Sí, a mí me ha pasado justamente eso esta semana, que empecé a ver, pero se ve que mi mente hizo un método de ello, pero las cosas no paraban. Al contrario, era horrible. Me metían más de lleno en lo de fuera. Entonces me ha pasado exactamente lo que tú has dicho. Mi mente ha debido cogerlo, el ver como un método de ella, y bueno, has dado en el clavo. Y mi pregunta es, ¿cómo, cómo se sale de eso, de esa trampa de la mente? No, tienes que ver, acabas de ver que la mente hizo eso. Sí, porque lo has dicho tú. Si no, yo no sabía qué era. Digo, no sé qué está pasando. No me funciona nada. Cuando, es que por ahí hay un perrito ladrón. Es tan espontáneo como el ladrido del perrito. Por eso no puedo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Es el ¿Sí? audio de Gloria. Ay, por favor, me lo apagas. Es que voy Bueno, en listo. carretera o no, o yo no sé si me salgo mejor. No te Me da preocupes, pena. ahí te lo apagamos. Pero si puedes abrir el video un Ay, momento, por favor. sí, Es tan pero espontáneo espérate un como el ladrido momentico. A del ver. perro, realmente. Y la mente quiere controlar lo espontáneo. ¿Sí? Parece que ya está silenciada, Gloria, gracias. La mente quiere controlar lo espontáneo. Ya lo encontré, es esto, y se hace así. Y convierte la indagación en un paquete estéril. ¿Sí? Cuando lo ves, estás por fin otra vez dispuesta. Yo decía, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Digo, no entiendo nada. No entiendo nada. Es muy, 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 muy común. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Entre comillas, problema. Que esto es tan sencillo que la mente quiere
controlarlo de alguna manera. Y eso es amor, porque claro, es el anhelo del despertar, ¿sí? Claro, Pero, tú quieres hacer, pero quieres, hasta eso lo hace el fuego del espíritu. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Entonces, eso, la frustración, la desesperación. He hecho este curso miles de veces, tantos maestros, tanto camino. Yo sé que entre ustedes hay mucha experiencia, mucho camino. Eso se siente, ¿sí? Claro, es que rendirse no es fácil. El ego siempre da la batalla. Rendirse a mi voluntad, rendirse a que yo puedo, rendirse a que mi mente controle el método. Cuando lo encuentra, ya no es espontáneo. ¿Cómo voy a controlar yo lo espontáneo? Es imposible. Entonces lo que se está dando espontáneamente es la frustración, el desconcierto. Puedes verlo. claro, si es lo que yo estaba haciendo, dispuesta a ver, pero se ve que me puse, claro, quería hacerlo muy bien y madre mía, la que se ha liado. Bueno, y luego llegué a una conclusión que digo, creo que no tengo que hacer nada, porque todo lo que haga lo hace la mente. Digo, creo que no sé cómo quitarme del medio. Ya llegué a esas, pero me quedé como diciendo, Intuitivamente bueno, estaba llegando a la salida. la salida era esa. Creo que no puedo hacer nada porque todo lo que estoy haciendo es la mente. Ya, Por ya, 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 ya. Jo, es que es tan fino. sí, es una sutileza, es fino. Verlo, eso te ahorra mucho en el camino, muchísimo. Madre mía, Es de una sutileza increíble. La mayoría de los buscadores espirituales en el camino Vedanta, Advaita Vedanta, inevitablemente lo convierten en un método, hasta que el método pierde fuego, pierde fuerza y se desaniman. Pero eso también es parte del desarrollo. Y en algún momento alguien les dice, mira, observa tu mente, estás controlando, estás tratando de convertir la indagación en un método. Otra manera de explicarlo es, estás creando un falso observador, que es la mente, ¿sí? ya, ya. Me parece más complicada esa manera de verlo, pero es la atención, la observación, la atención, es a lo más inmediato. Es tan inmediato que lo has pasado una vez por alto, una y mil veces por alto. Primero has creído que la atención y la observación es hacia las cosas de afuera. Luego te has dado cuenta de que es a tus pensamientos y a tus emociones. Pero realmente es aquello de donde provienen esos pensamientos. Quizás del control, quizás de la mente, quizás del deseo de poseer. ¿Sí? Entonces, cuando la observación se va volviendo más fina, encuentra cantidad de descubrimientos y puede verlos como personajes de la película. Mira, el personaje en la película no puede observarse porque él cree que la película que está pasando es real. Para ver la película hay que estar en el sillón al frente de la pantalla viendo la película. Entonces,
puedo darme cuenta de que todo eso es un sueño. Todo esto es un sueño porque aunque lo pueda tocar, ver, oler, sentir, va a desaparecer en algún momento. Estoy soñando. Despertar es darme cuenta de que estoy soñando. Realmente verlo como un sueño que necesita su desarrollo para consumarse completamente en una expresión de amor. ¿Sí? Y, y estoy viéndolo desde el sillón. Entonces ya en ese momento no soy el personaje de la película en la pantalla, sino estoy viendo el sueño desde como película, como sueño. ¿Sí? En este momento tú puedes darte cuenta de esto, que toda esta vida, todo este mundo, aparentemente real, sus edificios, sus calles, el computador, la mesa, el auto, las calles, los árboles, la ropa que llevamos, es todo un sueño, todo se va a acabar, todo es un sueño. No hay cosa que no mires con los sentidos que no se vaya a acabar. El mismo cuerpo. Esto es un sueño. En ese momento que lo ves como un sueño, el control sucede que se hace a un lado, como que, después de todo es un sueño. ¿Sí? Y empiezas a ver la película como lo que es, como una película. ¿Sí? Tú eres el soñador del sueño, lo cual quiere decir que tú eres el ser. ¿Sí? El absoluto, manifestándose como un sueño, en una forma humana. Ahí también está la tentación de darle a la forma humana una realidad muy grande y entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Sí? Ya estoy identificado con el soñador, pero separado, como individuo. ¿Sí? Si el soñador si el aparente soñador del sueño es uno con la vida, también me relajo. Dejemos que suceda. Es la vida misma desarrollándose. Si hay que colaborar en algo, se colabora en algo. Si no, no. Entonces estoy viendo la película desde el sillón, pero yo no soy el personaje. ¿Sí? Uf, eso que has dicho es casi antinatural para el concepto humano. Por Que yo no supuesto. hago nada, que yo no hago nada. Es como, entonces, ¿para qué estoy? ¿Por qué? Eh, Surgen mil preguntas del ego y si yo no hago nada, entonces las cosas van a ocurrir sin mi control y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Es Claro. como antinatural el no actuar. Miento, no antinatural, es como ah, antihumano tampoco. Bueno, no pertenece al ser humano, aparentemente, el no actuar, ¿no? Parece que somos eh, seres de acción, ¿no? Y que solo estamos vivos y nos sentimos vivos cuando Mm. actuamos y controlamos. Porque si controlamos nos sentimos bien, pero si no controlamos nos sentimos mal, pero mientras hacemos nos sentimos vivos, ¿no? Realizados. Es curiosa esa afirmación, que creo entenderla, ¿no? Pero, uff, es que es casi, vamos, muy difícil, ¿no? ¿Cómo? Dejar que la vida actúe y solo esperar a que uno tenga que participar, ¿no? Es una manera de decirlo, porque realmente no es exacta. De hecho, yo hago demasiado. Sí, justamente el cuerpo hace demasiado. ¿Sí? Pero me siento inspirado
Hay una sensación de ser inspirado. No es esa acción que nace del deber, de la obligación, sino es algo inspirado. ¿Sí? O de lo que me van a pagar. ¿Sí? Hablo de eso porque yo también lo viví, o sea, yo hacía cosas porque me iban a pagar, ¿sí? Entonces, todas esas preguntas tienes razón, son de la mente humana, de la mente separada, claro, porque tiene miedo, porque está identificada con su cuerpo, y su cuerpo necesita una acción que le asegure muchas cosas para el futuro. Es la mentalidad del ego, el sistema de pensamiento del ego. Hay que juzgarlo, hay que verlo. Si lo veo tal y como es, ya estoy en el sillón o por lo menos un poquito alejado de la película. Sí, puedo verlo, wow. Estas preguntas mismas, las mismas preguntas, provienen de la identificación de la mente con el cuerpo. Y de ahí se dispara un mundo de necesidades y de miedos. ¿Qué pasa si no hago? ¿Sí? Si espero que la vida me diga qué hacer. Esa es una manera de hablar. Por eso esto es tan difícil de expresar. No se puede expresar con palabras. No, pero creo que lo has, o que lo he entendido cuando has dicho inspirado, que puede ser parecido a vocacional, cuando uno no sabe por qué, pero se siente compelido a hacer algo porque Vocación le viene de nace, llamado, ¿sí? le llama, claro, le llama de dentro, es como, Es un tengo que llamado que hay en hacerlo. ti. Mm, Tienes que hacerlo porque si no lo haces, sabes que vas a morir. Pero no morir, sino morir para el espíritu. En eso está empeñado todo. Y sabes que es un riesgo, pero no hay palabras, no hay palabras para hablar de eso. Sí, es un llamado, una vocación, es inspirado de otra parte. Tú lo sigues. Entonces, la acción misma es placentera, es gozosa, desde podar un árbol a cualquier cosa, ¿sí? Y no buscas la felicidad, ya no buscas la felicidad. Eso, para buscar la felicidad hay que ser muy infeliz. Sí. Sino que si, la felicidad se vuelve, es que el único que busca la felicidad es el que es infeliz. Sí. De repente mira al pasado y, uy, fue una época feliz. ¿Sí? Tropiezos hubo, obstáculos también, ¿por qué no? Pero fue feliz y fue muy, hubo mucha transformación también, ¿sí? Y hubo paz, una gran paz. Es inspirado, es un llamado, sí. ¿Hay alguna forma de amplificar o porque creo que esa sensación de inspiración o de vocación que surge y que brota no ocurre, ni le ocurre a todo el mundo, ni le ocurre a uno siempre, ¿no? Seguramente me dirás que la clave está en poner atención, pero no sé si hay alguna forma de amplificar
o de provocar que La mejor forma es eso muy se fácil, manifieste. soltar totalmente el control. Ah, pues ahora que ya lo sé, ya está. Te di una respuesta que no puedes Me pongo convertir a en un ello. método. Claro. No, justo la más compleja. Vale, vale. No, pero es cierto, vale. Voy entendiendo que todo va realmente por el mismo sitio, al mismo camino, a dos cosas. A la Esto es atención volver a lo y a la mismo. disposición. Atención y disposición y todo brota, todo ocurre. Disposición, disponibilidad, bueno, es lo mismo. Ujú. Y ahí todo ocurre, todo brota. Esto es Rafael, volver a lo mismo de una y otra vez. Sí. María, sí, mira, yo últimamente estoy viendo muchas cosas, pero lo que te quería preguntar es que cuando veo la película, me gustaría saber, o sea, veo, por así decirlo, un proceso de película. Por supuesto que ha habido de todo, ha habido mucho dolor y mucha muerte y mucha cosa, pero tan bonito y tan suave y tan cuidadoso, yo diría. Un proceso tan cuidadoso y tan tierno que mi pregunta es, he oído que no, pero vamos, no sé, ¿hay alguna intencionalidad en esto? O no intencionalidad de hacer nada, sino, por así decirse, yo he pensado, ¿me lo he hecho yo a mí misma así? Porque claro, como soy yo y yo conozco perfectamente mi personaje y todo, me lo he hecho de esta manera. No sé si comprendes lo que te quiero preguntar. Que si hay una intención, no, pero entiendo. que si de alguna manera, sin hacer yo nada, sin controlar yo nada ni eso, ha habido, Un desarrollo porque de... es que encaja todo tan bien, tan bien, que por eso te lo pregunto. Porque luego, como he escuchado también decir que si no hay ninguna intencionalidad y que si no hay sentido y que si no hay, pues claro, yo me quedo porque yo Lo único miro que diría, voy a dar un ejemplo para explicártelo. Veo una película, veo el personaje que es mi ser manifestado como forma humana. Veo que la película, con todo y las tragedias, problemas, hay muchas bendiciones, hay mucho amor, ¿sí? Y veo que hay una armonía increíble que parece ir a alguna parte, que va a alguna parte. Hay una diferencia entre que parece ir a que va a alguna parte. Esa es la única cosa que te puedo decir por ahora, en el sentido de que cuando tú dices que va a alguna parte, no sé cuál sea tu caso, no, ni te lo he preguntado, ¿sí? Pero vamos a suponer que va a alguna parte, ya cerró la mente todo. Creo que sé cuál es el propósito, este es, ¿sí? Cuando digo parece ir, todo está abierto, todo sigue abierto y estoy dispuesto a escuchar.
¿sí? Sí, Esa es una pequeña diferencia porque sigue siendo una película. Si yo sí, sí, digo es la una película va hacia claramente. allá, le estoy dando realidad. Y en ese momento en que le doy realidad, estoy identificado como yo. Otra cosa que tú mencionabas es el autor de la película. El autor de la película soy yo como ser absoluto. Soy yo como ser absoluto. El personaje de la película cree que es el autor, pero no ha hecho nada. Claro, Es claro, un claro, ocioso. claro. Y además tiene el colmo de la desfachatez de creerse responsable o culpable. En el fondo lo uno lleva a lo otro. Si yo me creo responsable, eso me lleva a sentirme culpable. Yo como figura humana en la película, ¿no? Como ser absoluto, sí, soy el autor del sueño. Pero cuando hablo del autor del sueño, estoy hablando como el ser absoluto, no el personaje de la película. El personaje de la película es la proyección y él se ha creído siempre libre y responsable y ha hecho cosas y no, lo único que ha hecho es obedecer a los muchos conscientes o inconscientes condicionamientos. Ha sido eh, un mecanismo que ha funcionado. Sí, sí, eso iba, que justamente por eso te lo decía, porque es que últimamente como que, no sé si será la mente o qué será, pero como que se me han explicado muchas cosas, pero no muchas cosas de la película como personaje, sino muchas cosas a nivel experiencial que me han pasado a mí o que he tenido, lo que sea, he ido comprendiendo, comprendiendo. Y entonces una de las cosas que me he dado cuenta es eso que tú dices, que mm, digo lo de que me doy cuenta de que la película ha sido así todo placentera y hermosa o lo que tú quieras, pero eso, como me doy cuenta, como si yo, mm, lo que tú acabas de decir, yo hubiera pasado casi sin, pues eso, sin hacer nada, sin, Sin sentirse el hacedor, lo que sí, quieres decir. exacto, exacto. Por eso te lo preguntaba, como que se me ha dado, hablando en términos como María, dijéramos como que se me ha dado hecho, pero claro, el que se le ha dado hecho no ha sido María, sino es el ser despertarse, ¿sabes lo que te quiero Sí, decir? sí, No sé, por ahí va mi pregunta, pero vamos que gratitud. Igual es todo el universo del sueño, es todo lo relativo, ¿no? Porque en el hecho de que algunas formas aparentemente se les dé más fácil y a otras más difícil, eso es un juicio. No hay ningún parámetro para medir y comparar. No existe. no sé, eso ya lo sé. Entonces, mm, al no haber ningún parámetro, no hay manera de... Se dio como se dio. Es lo único que se puede decir.
¿sí? Ya, pero eso que no, si yo eso ya lo sabía, pero quería hacerte la pregunta de que si se dio como se dio, mm, pues eso es lo que te he dicho antes, porque el ser, no yo, sino el ser, mm, pues eso, ha querido un proceso o ha querido que las cosas vayan así o lo que sea, o simplemente ha sido así porque ha ido apareciendo así, punto. Esa es mi pregunta, Mm. porque me hago mucho lío con eso. Pero no entiendo el lío. No veo que haya un lío ahí. Tal vez sea quién se está haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está el conflicto? Excepto que haya Podría una ser. identificación con la historia, ¿no? Sí. Excepto que haya una Sí, identificación con la la historia. pregunta es mental, desde luego, eso ya lo sé. Es mental, claro, sí. La pregunta, como todas las preguntas, es mental. Eso ya lo sé. Pero vamos, Por como ejemplo, cuando se te dice tú no eres tu historia, no quiere decir que la historia desapareció de tu mente y no tienes ningún recuerdo de nada de lo que pasó en el pasado. Tú lo sabes. No quiere decir eso, quiere decir que eso no te define lo que eres. Tú eres un campo de energía que todo lo abarca. La historia es solo algo, una manifestación del sueño que ocurre en ese espacio inmenso. Ahora bien, si yo me identifico con la historia y trato de entenderla, ahí está ahí puede estar la identificación, tratar de entenderla. Si puedo tratar de entenderla diciendo, por ejemplo, parece que es esto, parece que se va para allá, pero no cerrando el moño, no cerrando el paquete y poniéndole un moño y diciendo, así es porque así tenía que ser y esta es la voluntad de Dios. ¡Wow! no, la cara. Sí, es que Dios lo quiere así. Ya, En ese momento estoy lejísimos de Dios, paradójicamente, porque Dios me pide la absoluta disponibilidad, entonces no hay manera de decir ni mu, de juzgar. La palabra juzgar no me gusta porque es un poco dura, pero fijémonos en esto. La mente queda totalmente silenciada. No hay un parámetro desde el cual decir, Dios quiere esta voluntad o Dios quiere esto o va a suceder así. No, todo está abierto. Permanentemente todo está abierto a que sea de otro modo. esa era mi pregunta. Y puede que no sea de otro modo, que siga siendo igual, pero todo está abierto a que sea de otro modo. Es decir, en mi mente no ha cogido eso y lo ha cerrado en una explicación. Ni siquiera en una explicación edificante, que es la que busca el ego. Bueno, al ego también le gusta la tragedia y entonces yo soy una víctima y entonces cierro el paquete en una explicación de donde yo soy victimario. No es tu caso, obviamente, no estoy hablando de ningún caso en particular. Ya, ya. Eh, la tentación de la mente, cerrarlo en una explicación y decir, así es. No, es lo que fue. La mente, si ves la futilidad de encontrar una explicación, en ese momento ocurre una rendición y la mente se silencia. Quizás no busques una explicación, quizás busques decir, es la buena voluntad de Dios. Quizás sea la buena voluntad de Dios, pero es que todo lo es. Sí, todo lo es, todo.
sin excepción. Entonces no hay manera de comparar o de decir algo de algo, ¿sí? Ahí la mente se silencia. Ahí el fuego y el silencio anterior se siente. Es un campo de energía unificado, como decir, unificado. No hay diferencias en nada. No obstante, la expresión en el sueño es diferencial. ¿Sí? Es diferencial. Algunas formas cuerpo son inspiradas a cantar, otras a hacer teatro, otras a los negocios, otras a expresar esto como se está expresando ahora, otras a bailar, pero el contenido es el mismo. El contenido es el mismo. Es un campo de energía unificado en la conexión con la luz.